Mi nombre es Santiago Segovia, investigador paranormal. Bienvenidos a un nuevo episodio de Contadores de Historias. Hablar siempre de historias de funerarias. Cada funeraria tiene una historia, tiene un fantasma propio. Pero también imagínense hablar de las morgues. Imagínense. Es impresionante, yo creo que estar en una morgue y de repente que uno de estos cuerpos que están en esas planchas empiece a levantar. Ha sucedido y tenemos este tipo de historias. Y bueno, me da mucho gusto recibir aquí en el programa, en el estudio, a mi buen amigo que, de hecho, su estudio es una morgue que impacta, impresiona la morgue. Es con mi buen amigo Alain Luna. Santiago, qué placer estar contigo para platicar de este tema que es muy interesante, que seguramente tú que estás mucho en contacto con la gente, te llegan historias, personas que trabajan en morgues, en funerarias, escuchar lo que viven y de alguna manera cómo se tienen que hacer un tanto más fríos para poder sobrellevar el trabajo es muy complicado. No creo que cualquier persona pueda llevar a cabo esto y que vamos a platicar casos muy interesantes. Así es, Alain. Hablar siempre de una funeraria, de las personas que trabajan en una funeraria, son experiencias que muchas veces se van acostumbrando, ¿no? Se van acostumbrando, a veces casos, no tanto cuestión paranormal, pero casos muy extraños de cómo van a sepultar al familiar, qué ropa ponerle, cómo maquillarlo inclusive, ¿verdad? Me decía una muchacha, dijo, Santiago, una vez iba a preparar a un señor y llegó su viuda y me dijo, oiga, quiero que a mi esposo, dijo, aquí está el maquillaje, lo maquille de payaso. Ok. Entonces ella dijo, pues a lo mejor el señor trabajaba de payaso, dijo, ¿y tendrá una foto del señor de payaso? Dijo, no. Dijo, ¿su esposo trabajaba de payaso? Dijo, no, mi esposo no trabajaba de payaso, pero quiero que lo pinte de payaso, quiero que lo maquille de payaso. Qué raro, ¿no? O sea, este tipo de ideas, ¿no? Que dices, que a veces no son cuestiones de fantasmas, pero dices, ¿por qué? Sí, fíjate que tendrá un par de meses que tuve la oportunidad de platicar con un técnico en embalsamamiento que nos platicaba ese tipo de cuestiones, lo que la gente le llegaba a pedir en cuanto a vestimenta, en cuanto a maquillaje, y lo delicado que era dependiendo de la forma en que había fallecido la persona, el tener que maquillar, el tener que corregir, si fue en un accidente, reconstruir. O sea, toda esa imagen, me imagino que cuando tú te acuestas es cuando empiezan a brotar en tu cabeza y empezar a recordar. Y justamente esta parte técnica donde de repente el cuerpo se mueve, que podría tener una explicación, pero ya cuando va acompañado de ciertos elementos es cuando dices, pues aquí no hay forma de decir fue por algo natural, ¿no? Sí, exacto. Exactamente. Es como, por ejemplo, cuando encuentran a una persona ya con días, ¿verdad? Ya desvivida esta persona, que los huesos, pues, en la posición que quedó, pues ya están rígidos totalmente. Que ha habido muchísimas historias que dicen que esto es real, que le empiezan a hablar a ese cuerpo, a decirle, oye, ya llegó tu familia por ti, ya te vas a encontrar con ellos, y empiezan a frotarle los brazos y se van suavizando. Dice, es algo impresionante cómo el estarles hablando. Ahorita que hablabas tú de un técnico, Alain, hay personas que son muy dedicadas a esto. Que ahorita tú decías, si murió en un accidente y todo, yo me acuerdo uno de ellos decía, Santiago, yo si la persona murió en un accidente, algo le pasó en su rostro, yo pido una fotografía, oye, ¿cómo era esta persona? Y trato de dejarlo lo más parecido a como era en vida.
Y pues imagínate tú que tienes una morgue de estudio, pues lo que has de saber, ¿no? De historias. Me gustaría comenzar con un caso que me pareció muy fuerte cuando lo contaron. Este caso es de Guadalajara. Ajá. Hay una persona que nos platica que él trabajaba tal cual en una morgue. Él se encargaba de preparar los cuerpos, de analizar, de levantar evidencia, de subir toda la información. Y resulta que en una ocasión en su jornada de trabajo, él iba casi rayando para entrar. Al momento de entrar a la oficina, se encuentra con una mujer en la entrada. La mujer estaba llorando y le decía, señor, ayúdeme por favor. Él con la prisa que tenía que entrar a trabajar para tomar los expedientes, simplemente le dijo, señorita, no puedo ayudarla, tengo que entrar a trabajar, pero ahorita le mando a alguien para que la pueda apoyar. Él platica que la chica no estaba como desesperada, simplemente estaba triste. Ayúdeme, por favor. Es lo único que dijo. Esta persona entra a la oficina, toma los expedientes, toma su cámara vieja que utilizaba para levantar evidencia y entra a la morgue. Cuando abre una cámara de refrigeración, saca el cuerpo, lo abre y se da cuenta que es justamente la chica que él había visto en la entrada. Obviamente él se queda plasmado, se queda impactado y por un momento se puso a pensar qué era lo que estaba pasando. No estaba cansado porque recién acababa de entrar, no tomaba ningún medicamento, no había ninguna forma de decir seguramente fue por esto. Esta persona dice que cuando se le queda viendo a la cara a esta mujer, él empezó a sentir una tristeza muy profunda. Él sentía un dolor que no puede explicar y de alguna manera se preguntaba qué era lo que estaba pasando. Algo bien curioso que él platica que de alguna manera tuvo como una especie de contacto, no es que escuchara la voz de la mujer, es como si a través de algo esta mujer le haya dicho, quiero ver a mi papá. Fue tan fuerte para él escuchar esto que terminó de trabajar, regresa a la cámara de refrigeración a la mujer y es importante este dato. Esta mujer tenía algunos días y no había sido reclamada. Cuando de alguna manera revisa la información y la sube al archivo a la página web, lo que nos platica él lo hizo con más detalle que nunca porque él sentía que esta chica quería reencontrarse con su papá. Subieron las fotografías, si tú te metes a la página del CEMEFO, hay lugares en la República donde tú ves hasta el cuerpo de la persona. En el caso de Guadalajara no es así, simplemente ves los datos, si tenía algún tatuaje, cómo estaba vestido o vestida, y él puso cada detalle santo y seña de esta mujer. Se dice que a los pocos días llega una familia y llega un señor buscando a su hija, porque la había visto o había visto los datos a través de la página web. Le muestran los cuerpos y este cuerpo resultó que sí era de su hija. Obviamente el señor se pone triste, le pidió al doctor o a esta persona estar unos minutos con su hija, se sale y le manda a hablar al doctor. Simplemente le dijo, muchas gracias, tú me ayudaste a encontrar a mi hija. Él contaba que a partir de esto entendió que no solamente era un trabajo, entendió que él tendría que ayudar a las personas a reencontrarse, que la situación que vivía Exacto. Cada cuerpo que llegaba era totalmente diferente en cuanto a la forma en que falleció, en cuanto a la situación que estaba viviendo la familia y que él tenía que servir no solamente a una institución, sino también al cuerpo y a la familia de cada persona. Órale. Y yo creo que como estas historias hay muchísimas. Así es. Muchas veces el de experiencias en la morgue, de hospitales también, ¿no? Toparse con este tipo de casos en las funerarias. Fíjate que en una ocasión me hablaba una de las personas que se dedican a vender los paquetes funerarios. Y pues ahora sí que la muerte no avisa, llega a cualquier hora y cualquier día. O sea, no es así como que de lunes a viernes. Dijo, Santiago, fíjate que estaba yo en mi casa, era un fin de semana, y me mandan a hablar. Dice, oye, ¿sabes que hay una persona que necesita un servicio? Dice, claro, la atendí a la persona, hicimos los trámites, ya le dije en tal capilla, allá en la ciudad de Saltillo. Está la capilla ubicada a un lado del periférico,
el que viene siendo la salida a México, una arteria bastante transitada, es un distribuidor vial ahí. Y dice, y ya ves que siempre cuando te avisan que murió un familiar o algo, siempre te dicen, oye, no, pues a partir de tales horas se va a entregar el cuerpo, porque muchas veces dice, oye, pues es que está en el hospital, de los trámites, embalsamarlo y todo eso. Y dices, bueno, pues a partir de tales horas. Bueno, pues ella se va, como había vendido el servicio, se va a preparar la funeraria, que todo esté bien, que exista café, que existan algunos bocadillos, algo, ¿verdad? Lo que se pidió. Que todo esté limpio. Entonces ella escucha que tocan a la puerta. Porque te digo, no es así como que estuviera en pleno centro, está en pleno periférico. Y está por la lateral. Y pues no hay así que casas ahí, ¿verdad? Está una gasolina más adelante y así. Dice, tocan a la puerta, Santiago, y me asomo y es un joven. Y lo veo visiblemente golpeado a este muchacho. La camisa con sangre. Dice, no el empapá de sangre, no, manchas de sangre. Lo veo despeinado, lo veo con raspones en su rostro. Yo me imaginé, lo han de haber atropellado aquí. Le dice, ¿qué te pasó? ¿Necesitas ayuda? Y decía, no. Dice, es que mira, ¿te golpearon o qué pasó? Le hablo a una patrulla. Y él solamente se dedicaba a decirle que no. Dice, pero yo lo veía visiblemente. Dijo, ¿sabes qué? Le voy a hablar a la Cruz Roja, dijo, porque a lo mejor traes un golpe interno, porque, en fin, al final no le dijo si lo habían golpeado, si lo habían atropellado, sino, dice, yo lo veía, Santiago, visiblemente, dice, un joven como de algunos 23 años. Yo lo veía golpeado a este muchacho. Le dije, espérame ahí, te voy a traer, ¿quieres agua? Y le dice que sí. Le da un vaso con agua. Le dice, déjame, le hablo yo a la Cruz Roja. Pues le hablé a la Cruz Roja, Santiago. Salí, el muchacho no estaba. Dije, a lo mejor se metió a la funeraria. Dijo, anda, búsquelo en las diferentes salas de la funeraria. No estaba el muchacho. No estaba. Dijo, no, pues yo creo que se fue. Dijo, me asomé hasta la esquina del periférico y no vi a nadie. Dije, no, pues quién sabe. Pues ya tuve que hablar de vuelta a la Cruz Roja y por qué, si la pidió la unidad. No, mire, es que es difícil de explicar. El muchacho ya se fue, no quiso que lo ayudaran y ya, bueno. Dice, y como a las 10 iba a llegar el cuerpo. Dice, yo no sabía quién era. Y lógico, llega el cuerpo, hay que llevarlo a la sala de velación, nadie puede entrar. Entramos, entra a lo mejor el familiar más cercano, el papá, la mamá, la esposa, el esposo, para ver cómo quedó, ¿verdad? Oye, pues si quedó bien, o por qué le pusieron esa ropa, o algo, ¿verdad? Dice, y el cuate que lo trae de la funeraria, pues si se movió el cuerpo hay que acomodarlo. Y yo acomodando ahí que todo esté bien. Dice, ¿cuál fue la sorpresa, Santiago? Que al levantar la tapa del ataúd, era el muchacho que me había tocado a la puerta. ¿Y ahí qué haces, no? Sí, o sea, dice, quedé en shock. Ajá. Quedé en shock. ¿Cómo decirle a la mamá? Está destrozada. Voy a decirle, oiga, yo la acabo de ver a su hijo. Yo la acabo de ver, pero era el mismo joven. Dice, yo creo que vino a ver dónde iba a estar, o no sé. Exacto. No sé si sabías esto, pero se llega a comentar que las personas que fallecen, ellos mismos en las funerarias escogen sus ataúdes. Se comenta, y esto, si tú platicas con alguien de alguna funeraria, te lo puede confirmar. Dicen que cuando va a llegar un difunto, sí, específicamente llega a haber un ataúd que empieza a tronar, como si le pegaran. Ellos ya saben que va a llegar un difunto y que ese es el ataúd que se le va a entregar a ese difunto. Es bien sabido esto. Es como si ellos escogieran en qué ataúd quisieran ser enterrados. Órale. Y no sé si hay a lo mejor más cosas que ellos vivan en este sentido como señales, pero justamente, como platicabas hace un momento, en algún momento en una funeraria nos platicaban que a veces llegaban cuerpos que no los podían meter. Sí. Y justo platicaban con ellos, hablaban con ellos, y automáticamente era como si algo pasara, y ya era fácil que pudieran acceder al ataúd. Así es, Alain. O otra de las cosas, los que no quieren llegar al cementerio.
Yo creo que te has escuchado esto de que dicen, oye, usó 3 carrozas, porque una se ponchó, la otra se descompuso y la otra se volvió a descomponer. Y dice, oye, no quiere llegar. Que eso va relacionado, que las personas que ya vas a que, oye, pues a los familiares, ayúdenme, pues ya ves que nomás mandan un cuate del chofer de la carroza, ayúdenme, sí, cómo no. Y el cuerpo se va haciendo más pesado. Cada vez más pesado. Llegan lo meten ahí en la funeraria para el cortejo hacia la iglesia. Oye, como que pesa más. Y pues resulta que lo suben a la carroza y la carroza a las 10 cuadras se ponchó. Pues traigan otra. Y antes de llegar a la iglesia se descompuso. Saliendo de la iglesia no quiso funcionar esa carroza. Me ha tocado casos que hasta 3 carrozas han utilizado. Y la gente cuando lo pasa a la iglesia dice, oye, es que pesa más. Y cuando llegan a sepultarlo al cementerio, dice, oye, pues, ¿qué le pusieron? Porque va muy pesado y muchas veces, tú sabes que las tumbas tienen una medida estándar. Y aparte ya hay cuerpos ahí enterrados, que es de la familia, que son de 5 gavetas que le nombran. Y dices, oye, este ataúd no entra. Y no entra, y no entra. Porque ha habido muchos casos, digo, sobre todo allá en Saltillo, donde dice, pues yo creo que no quería ser sepultado, no quiere irse. Fíjate, recordé el caso, parezco promotor de repente de esta canción, pero has escuchado la canción de El hombre de negro de Huracanes del Norte. Ah, claro, sí. Justamente habla de esto, un hombre que va a pedir un mariachi, el mariachi llega a este funeral y se dan cuenta que la persona que había pedido el mariachi era la persona que estaba atendida. Sí. Hay muchas historias de ese tipo. Fíjate que ahorita, por ejemplo, me llegaba algo que siempre digo la frase miedo a los vivos. En algún momento conocí una persona que trabajaba en una funeraria. En esa funeraria obviamente estaba el crematorio. Y algo muy fuerte que nos platicaba es que había veces que en la madrugada llegaban personas, quiero que cremes este cuerpo. Señor, es que el servicio tiene que tener tal proceso. No me estás entendiendo. Quiero que lo cremes. Te ofrezco tanto dinero. No puedo aceptar el dinero. Ok, entonces lo vas a hacer sin dinero y lo vas a hacer. Pasa mucho que a las personas que trabajan cremando les piden de manera ilícita técnicamente desaparecer. Y al final lo terminan haciendo. No por gusto, no todos por dinero, pero sí por el miedo. ¿Cuántas de esas energías de repente no se pueden quedar en este tipo de lugares y que en cualquier momento pueden escuchar cosas, sentir cosas, justo por este tipo de actos? Exacto. Fíjate que me hiciste recordar en un crematorio de un cementerio allá en la ciudad, Saltillo, me lo platicó la persona que era el encargado de que por cierto siempre me acuerdo. En una ocasión él tenía una vulcanizadora, y era un sábado en la tarde, yo estaba ahí con él, me arreglé una llanta y le hablaban por teléfono y dice, yo no conocía al señor, o sea, yo no era mi amigo ni nada, sino que el señor pues espontáneo empezó a decir, no, están locos. Le hablaban por teléfono y contestó, dijo, bueno, pues ahí nos vemos. Dijo, es que estos están locos. Le digo, ¿por qué? Dice, es que tengo otro trabajo y me dan la cena, pero me dan puras hamburguesas. Un pollito, algo, un trozo de carne asada. Y le digo, ¿trabaja de noche? Dijo, sí. Dijo, soy el que cremo los cuerpos. Y yo pensé, y le da hambre. O sea, le da. Porque y se acostumbra. Sí, ¿no? Se acostumbra. Sí, él quería un bistec o un pollo. Él ya no quería hamburguesa. Y yo dije, y le da hambre. Dijo, sí. Bueno, esto me acordé de ese caso, pero este caso que me platica esta persona es de que llegan a cremar un cuerpo de un viejito, de un rancho, de la Sierra de Arteaga. Cuando vas llegando a Saltillo, la autopista Los Chorros, una sierra muy bonita que tenemos, puro pino, y bajan de allá a San Antonio de las Alazanas, un lugar donde se da muchísima manzana, mucha manzana, la mejor manzana del norte del país se da ahí. Bueno, y eran puros viejitos los que iban.
Y él dijo, no, pues han de ser puros amigos de la camada, ¿verdad? Puros de la primaria igual, porque todos eran viejitos. Dice, entonces yo cuando lo meto a incinerar, se acerca uno de ellos, me dice, oiga, ¿y no trae un crucifijo, un rosario, un escapulario? Dijo, no. Dijo, ¿y no tiene por allí alguno? Dijo, no, ¿por qué? Dijo, póngase uno. Dijo, en la camioneta traigo uno. Ya es que siempre somos de poner en los coches, en el espejo retrovisor, algún rosario. Dijo, póngaselo. Dijo, ¿pero para qué? Dijo, usted póngaselo. Dijo, no, pues Santiago, fui a la camioneta, me lo puse y pues ya incineré el cuerpo. No sé a qué se deba esto, Alain. Bueno, a lo mejor sí tiene una explicación. No sé, creo que son como 6 horas a no sé cuántos grados para que se deshaga la grasa y luego que se licúan, se muelen los huesos y esto. La lengua de este hombre no le pasó nada. Dijo, la lengua ahí estaba, Santiago. La lengua ahí estaba. Le hablé a mi jefe y le dije, oye, es que pasó esto. ¿Pero cómo? No me da explicación. Dijo, no, pues entiérralo ahí a un lado de una tumba, ahí entierra el trozo ese. Dijo, pues bueno. Entonces él dice, caray. Me dijeron que me pusiera un rosario. Y va con los viejitos, dice, pues ya está su amigo ya listo, ahorita lo vamos a echar a la urna. No, ¿cuál amigo? Ni que nada, no. Y luego, no son amigos, no son familias. Dijo, no somos amigos. Vinimos a que realmente verlo. Porque este es un brujo, era un brujo de allá de la sierra y malo. Dijo, por eso venimos nosotros a cerciorarnos. Entonces él ya dijo, con razón la lengua no le pasó nada. Y ha habido historias que se supone que los que son brujos o son brujas, muchas veces cuando los encuentran ya desvividos, la lengua está muy grande y de fuera. Estas son las historias que me han llegado. Y a esta persona no le pasó nada a la lengua. Wow. Sí, no me había tocado escuchar algo así. Entonces, los viejitos que iban a cerciorarse que realmente dijo, no va a revivir, porque dicen que era un brujo. Ok. Fíjate, Santiago, que recientemente cambié mi celular y puse una cuenta donde tenía anteriormente fotografías y me encontré con un material que creo que no he mostrado, de un caso que he llegado a platicar, pero este material recientemente lo volví a encontrar. Obviamente cuando te dedicas a lo paranormal y quieres hacer investigaciones, yo creo que el lugar que más te llama la atención son panteones, funerarias, morgues, y en una ocasión tuvimos la oportunidad de ir a un crematorio. No sé qué tanto se pueda mostrar este material a través de redes, porque hay gente que de repente dice, bueno, es que tú puedes decir en la radio que estás en un crematorio y estás en cualquier lugar, no te estamos viendo. Te lo voy a enseñar y te lo paso para compartirlo. Para compartirlo ahí en... Bueno, no sé por qué no se escucha. Estamos aquí en un crematorio. Hay cuerpos que obviamente no vamos a mostrar y que realmente causa impacto porque entre los cuerpos hay una pequeña de 9. Estamos veces que honestamente verlo te causa mucho dolor. Es un lugar que se siente una vibra muy fuerte, donde ya de repente sentimos coraje, de repente ganas de llorar y que se puede sentir absolutamente veces que honestamente verlo te causa. Y es que imagínate justo todos los sentimientos que puedes encontrar en este lugar. De repente encontrar una persona muy joven, en este caso yo hablaba de una pequeña de 9 meses de nacida, y el tener su cuerpecito ahí y que realmente cuando llegamos no tenían sábanas. Le pedimos a la persona que nos ayudara a taparlo, pero era ver una bebé que estaba como dormida. Pero te pones a pensar en ese momento mientras estaba tendida, sus papás, qué estaban sintiendo, cómo estaban, qué le pasó a esta pequeña. Y yo creo que no todas las personas que trabajan en estos lugares conocen a detalle las historias de cada uno.
Sin embargo, pues ellos tienen que hacer su trabajo, meterlos al horno, hacer este tipo de cuestiones, sí, que es justo la historia que he llegado a comentar. En este sitio, cuando empezamos a trabajar en la investigación, te voy a compartir el video, pasaron cosas muy extrañas. Nosotros empezamos a hacer el recorrido y a entrevistar a la persona al que trabajaba en el crematorio, y él justo nos argumentaba, nos platicaba cosas como que a él le tocó cremar a su propia madre. Imagínate lo fuerte. No, dolor. El cómo trabajaba esto y cómo se tenía que hacer de frío, y cómo cuando salía del lugar tendría que dejar todo, porque al principio sí era llegar a su casa y sentir que esa persona que había preparado pues lo seguía, este tipo de cuestiones. Cuando hablábamos con él y todo quedó grabado, te doy mi palabra que nosotros no escuchábamos nada extraño. Sentíamos cosas extrañas, pero no escuchábamos nada. No, es que estar ahí impone. Sí, sea, totalmente. Si viendo el video dices, caray, imagínate estar ahí. Sí. Esta persona, mientras platicaba, él tenía una actitud muy extraña. Ajá. Él se veía nervioso, pero uno puede pensar, bueno, quizá no está acostumbrado a dar entrevistas, exacto, a que tenga una cámara. Las cámaras. Y de repente tenía actitudes muy extrañas. Años después, como esto no lo utilizábamos para subirlo ni a plataformas, ni crear contenido digital, simplemente éramos radio, cuando revisamos, encontramos estas memorias, revisamos el material y nos damos cuenta que había momentos donde se escuchaban gritos, lamentos de niños que nosotros no escuchábamos, pero parecía que él sí, y de repente él se quedaba callado, empezaba a tartamudear. Es que esto es impresionante, Alain. Muchas veces te digo, estas personas, yo siempre, personas que me dicen, es que trabajo en una funeraria, y oye, pero pues hay más trabajos, ¿verdad? Uh-huh. Pero pues se acostumbran, uh-huh, se acostumbran. Yo digo, ¿cómo? A mí no me daría hambre, yo creo que en un mes, uh-huh, o sea, ¿me entiendes? De comer, y este señor decía, no, pues que me lleven un pedazo de bistec, algo, un pollo, algo. Le digo, caray. Fíjate que hay un caso, una vez una persona anónimamente me escribió al programa. No sé si esta persona trabajaría en un CEMEFO, no sé, pero sí trabajaba, me da la impresión que si no trabajaba en un CEMEFO era policía. El de robarle a los muertos. Dijo, Santiago, tengo alrededor de 70 años y he vivido atormentado durante mucho tiempo por los muertos. Entonces yo dijo, es que yo era el de los primeros en llegar en un accidente. Y yo lo dije, pues a lo mejor es un trauma, ¿no? De ver uh-huh, tanto, o sea, no cualquiera, el de ver tanto dolor, tanta tragedia, desgracia, ver un cuerpo así, dices, ay, no cualquiera, ¿verdad? Y dijo, no, yo no llegaba a salvarlos ni ayudarlos. Yo llegaba a robarlos. Dice, pero quiero que sepas que yo les quitaba el reloj, les quitaba las cadenas, les clavaba cartera, el dinero, y yo me burlaba así delante de ellos. Esto ya a ti ya no te sirve. Yo me voy a ir de parranda con tu dinero. Muchas gracias. Dijo, y así lo hice varios años. Dijo, y vivo atormentado por esos muertos. No me dejan en paz. Yaico, ¿se podrá ayudar a una persona que hizo esto como para liberar ese karma? Pues es que no sé cómo ayudarla, o sea, porque dices, es algo que él sabía que estaba mal. Uh-huh. Y él se burlaba aparte. Imagínate, muchas veces dice que la energía puede estar ahí, el espíritu, el fantasma, de que a lo mejor esa persona llevaba ese dinero para medicinas para su hija, uh-huh, para medicinas para su mamá. Y por ir pensando en eso, se distrajo, tuvo el accidente y pues ya no llegó. Uh-huh. Pero murió con ese pendiente, que a lo mejor muchos no se dan ni cuenta que ya no están en este plano.
como para que llegue alguien y se lo lleve. Qué coraje, ¿no? Sí. Yo en algún momento me encontré cerca de mi casa, caminando, paso por una casa, me encuentro un crucifijo muy bonito, era plateado. Obviamente me llamó la atención, estaba en el piso, yo me lo llevo a mi casa y ahí lo tenía. Empecé a tener pesadillas muy extrañas. Resulta que yo empiezo a soñar con... No eran mis amigos, pero los conocía porque eran vecinos. Unos gemelos que diario pasaban a la tienda, iban con su botella de refresco cuando vas caminando y le pegas con las rodillas. Ellos constantemente pasaban hacia la tienda justamente con la botella de refresco. Yo empecé a soñar después de que me llevo el crucifijo con estos niños. Era muy extraño porque era como una pesadilla, no era como soñar de que estaba jugando con ellos o cualquier cosa. Y en una ocasión yo le enseño el crucifijo que me había encontrado, se lo enseño a mis papás. Me platican o me comentan, mejor dicho, que ese crucifijo era de los que le ponían en los ataúdes y que de dónde lo había sacado. Les platiqué de dónde me lo había encontrado. Resulta que me pongo a investigar de estos chavos para saber por qué lo soñaba. Tenía unas semanas que uno de los hermanos había fallecido. Ok. No me consta, pero yo llegué a la conclusión de que quizá ese crucifijo igual ellos se lo habían llevado o el hermano se lo había llevado, lo dejó ahí. Si a lo mejor no lo dejaron que lo tuviera en casa y alguien más se lo llevó. Y ese alguien era yo. Yo creo que muchas veces sí reclaman lo que es suyo o esa pertenencia justamente cuando están cargados con esa energía del lo iba a entregar, era para tal persona y se cargan de esa energía. Sí, claro, claro. Fíjate que me platicaba el caso una joven. Dijo, Santiago, mi padre vendió la casa. Pero con la condición que dentro de 3 meses se le entregaba al dueño y el dueño, sean amigos, dijo, no te apures, dijo, yo no tengo prisa, dijo, tú, tiempo que quieras. No, dijo, 3 meses. Palabra de aquellos señores, ¿verdad? De palabra. Dijo, pues ándale, que compró el terreno donde iba a ser la nueva casa y pues ese terreno necesitaba un montón de relleno, de escombro, ¿de dónde lo iba a conseguir? Pues se le vino el tiempo encima, consiguió un amigo que le llevaba camiones de volteo de escombro, el amigo le decía que era una construcción, y empezaron a tirar el escombro. Dice, mi papá iba el fin de semana y empezaba a mover y a pisonear bien el escombro para después echar el firme. Dice, pues se nos llegó el tiempo y dijo, vámonos. Oye, pero todavía no tenemos la otra casa, vámonos. Yo dije que en 3 meses nos vamos, vámonos. Dijo, como 2 días antes de los 3 meses nos fuimos. Le entregó las llaves al nuevo dueño. Y empezamos a ver una serie de situaciones en los 2 cuartos que teníamos en obra negra, dice, en la otra casa. Dice mi papá, no, dice, aquí tengo el dinero para irla haciendo. Dice, pues sí, lo habías hecho desde antes. Pues no, bueno. Empezamos a ver sombras y le decíamos a mi papá, papá, es que alguien se metió. Seguramente alguien se va a meter al terreno, no se pueden meter. Y esas sombras, ya nomás le decías a mi papá, las sombras, mi papá se quedaba muy serio. Muy serio, ya no nos decía, no es cierto, o sea, no decía nada. Él se quedaba callado y pensativo. ¿Qué, papá? ¿Tú las has visto? No he visto nada. Pero era todo lo que él respondía. Dice, pero cuando en sus ratos libres, que no tenía trabajo, que no iba al trabajo, él se ponía a buscar en el terreno, se ponía a buscar. ¿Y qué se te cayó, papá? Como si anduviera buscando algo perdido, ¿no? ¿Qué se te cayó? No, nada. ¿Te ayudo a buscarlo? No, nada. Dice, pues es que andas buscando algo, dime. ¿Nada? Y se enojaba. Y un día lo vi con un crucifijo en la mano. Y ese crucifijo, papá, dijo, estaba ya tirado. Y entonces en eso llega su amigo, el del camión de volteo. Dijo, no, ya no me traigas nada. Dijo, pero ven. Dijo, mi papá no se dio cuenta que yo ya estaba cerca y estaba oyendo. Le dice a su amigo, ¿de dónde me estás trayendo todo ese escombro? Dijo, es que andan ampliando el cementerio y toda esa tierra es de ahí.
Dijo, con razón. Ahí tenía ya como 3 crucifijos el señor que se había encontrado, unas tablas con tela así de esa brillosa de los ataúdes. No. Y él lo que andaba buscando, dijo, oye, ¿no estará un hueso por aquí? Ajá. Entonces ya le dijo, de ahí me estás trayendo. Pues no que era de una fábrica, que de un... No, dijo, es que ahí andan ampliando y ahí te lo estoy trayendo. Fíjate que en Guadalajara pasó algo muy similar, porque resulta que había un panteón muy grande, el Panteón de Mezquitán, que en algún momento lo tuvieron que dividir para que pasara una avenida importante. Obviamente entró maquinaria, construyen la avenida que se llama Enrique Díaz de León, y mucha gente el día de hoy asegura que ven en la madrugada gente que se atraviesa y de repente desaparece. Es muy normal que lo vean. Y en Guadalajara también hay otra zona que es la zona de Gante. En los años 90, creo que en el 91-92, ocurrieron unas explosiones que marcaron la historia de Guadalajara, lo que ocurrió en este lugar, porque varias personas perdieron la vida. Incluso los números hasta el día de hoy no se han dado de manera concreta o correcta, porque dicen que se ocultó mucha información. Cuando ocurren las explosiones, se comenta que el presidente en ese entonces, Carlos Salinas, iba a visitar la zona, por lo cual cuando el gobierno de Jalisco se entera que va a llegar el presidente, mandan traer maquinaria y la zona de las explosiones con maquinaria empiezan a rellenarlo. Obviamente sabían que habían personas todavía debajo de los escombros, personas que quizá todavía tenían vida, pero no les importó. Se habla de un camión que aparentemente quedó sepultado, solamente para que te des idea de la magnitud de esta explosión, y que al día de hoy en este lugar, en esta colonia, escuchan gritos, escuchan lamentos, e incluso hay gente que asegura que ve este camión fantasma. Y esto, una maestra que yo tenía en la universidad que me daba derecho, ella trabajaba para el gobierno en ese entonces, y tal cual nos aseguraba eso. Dejaron muchas personas enterradas para que cuando llegara el presidente no se diera cuenta de la magnitud de esta catástrofe. Peor aún, de algunas zonas recogen todo el escombro y lo empiezan a llevar a diferentes lugares, y este escombro lo empiezan a vender a lugares donde estaban construyendo diferentes fraccionamientos para el lado de Tlajumulco. Y hay mucha gente que asegura que el fraccionamiento donde viven fue construido con este material de la zona de las explosiones, y es normal que escuchen cosas extrañas, y dicen que de ahí se viene toda esa actividad paranormal. Exactamente. Sí, pues imagínate. O sea, era un camión de pasajeros. Exacto. Ah, caray. Sí, ese caso está impresionante. Ojalá que el día que tengas la oportunidad de ir a Guadalajara visites la zona. Los testimonios que hay aseguran que había canchas donde estaba llena de cuerpos ya sin vida, los hospitales llenos. Era muy, muy fuerte. Así es. Oye, impresionante todo esto. Sí. O sea, de cómo a través de... Pues se quedan ahí las energías. Me decía un floor manager, don Agustín, de Televisa Saltillo. Él era originario aquí de la Ciudad de México, que había comprado unos terrenos en el Estado de México. Dijo, pero le faltaba mucho relleno, Santiago, mucho escombro. Le faltaba mucho, entonces ahí lo tenía como cosa olvidada. Y cuando el terremoto del 85, pues no hallaban dónde tirar tanto escombro. Dijo, no, yo pedí un camión con ese, yo ya le había avanzado, dijo, con un camión tuve. El vecino sí pidió como unos 10 camiones, yo creo. Pero yo miraba al vecino que siempre andaba buscando cosas. ¿Y qué busca, vecino? No, dice, es que mire, me encontré esto, una cadena, y es de plata. Dijo, pues sabe quién sería. Y fíjese que ya me encontré esto. Y así cosas. Que, oiga, pero ¿de qué casas son? ¿De qué edificio? Dijo, pues no sé. Y un día se encontró un dedo con un anillo. Y también ahí ya le dio miedo. Dijo, ¿qué hago, vecino? Dijo, pues entierre el anillo con todo y dedo en el panteón, en el que sea, pero sí, es lo que denle se recomienda. Cristiana sepultura. Porque
esto te digo, Alain, de robarle a los muertos, es muy penado. Es muy penado, decía un hombre que yo entrevisté que trabajaba en un cementerio. Exhumaron el cuerpo de una abuelita ya de muchos años ahí enterrada. Y dijo, ya, pues el ataúd era de madera, imagínate, pues lo agarrabas, se deshizo todo. Pero antes de sacarlo, dice, ahí estaba como que el nieto o bisnieto mayor de la señora. Y el muchacho llevaba una lista. Entonces, al tiempo de destapar el ataúd, el chavo dijo, a ver, nomás destápenlo y háganse para allá. Y yo, ¿qué pasó? Y empezó a sacar alhajas. Y él traía una lista de lo que estaba dentro del ataúd. Uh-huh. Dijo, pues tal rosario de oro, tal, por poner ejemplo, tantos anillos. Agarró todo, dijo, aquí está. Vámonos. Dijo, ahora sí, ya llévense el cuerpo. Dijo, pues ya en la caja ya no lo pudimos llevar. Dijo, entonces la caja la dejamos ahí que le diera el sol, porque si te la llevas así, pues ibas a hacer un tiradero por todo el panteón. Dijo, ahí la dejamos. Y como a la semana, a él le dan la orden, dice, oye, ve, revisa el ataúd, ya estar bien seco para que te lo lleves allá a tirar. Ya sabes que siempre hay una zona donde uh-huh. tiran todo eso. Y dice Santiago, yo entrevisté a esa persona, ese cuate, joven por cierto, me encontró un anillo. Dije, pero pues el chavo traía un inventario de lo que había y se llevó todo. Si hubiera faltado este anillo, hubiera dicho, falta un anillo, ¿verdad? Vamos a buscarle. No, dice, yo creo que nunca se dieron cuenta de ese anillo. Pues ya fregué. Uh-huh. Un anillo muy bonito. Y él no piensa empeñarlo ni venderlo, se lo lleva a su esposa a regalar. Dice, y ese anillo, dijo, no, hombre, se lo compré a un borrachito, hombre, que siempre anda ahí por el panteón. 300 pesos. Dijo, oye, se ve bueno, pues yo creo que debe ser bueno. Digo, ya sabes que esos cuates por total del vicio, pues venden lo que sea. A lo mejor era de algún familiar. Y le quedó perfecto a su esposa. Ella empezó a tener pesadillas, así como tú que te ves pesadillas con esos chavos. Ella empezó a tener primeros sueños, decía, es que sueño a una viejita. Y después ya eran pesadillas donde le miraba el rostro muy feo, donde la miraba en los pies de la cama, que ya no sabía si era sueño o era una realidad. Y le decía, pues, ¿qué tienes, mujer? Dijo, es que sueño, no sé si la sueño o si la veo realmente a una viejita aquí en los pies de la cama. Y me señala, así con el dedo me señala. Cenaste de más, ya ves. Cenaste mucho. Bueno, dice, pero esto se fue agudizando. Dijo, te lo juro que aquí estaba la viejita. Aquí estaba, te lo juro. Y me señalaba el dedo, o sea, sí. Y entonces él dijo, el dedo, el anillo, la viejita. No, dijo, es la del anillo. Y le platica a un señor ya más grande ahí en el cementerio. Oiga, ¿sabe qué? En confianza, está pasando esto. El anillo ahí se quedó y... ¿Qué hago? Necesitas entregar el anillo. ¿Y a quién se lo entrego? Dice, pues a la mujer. ¿Y cómo? Dice, en la tumba. Dijo, pero pues ya ve que se llevaron los restos, los incineraron, los cremaron y se los llevaron a otro lugar. Dijo, pues hay que investigar en dónde está. Pues ya fue con su señor y le dijo, oye, ¿sabes qué? Necesito que me regrese el anillo. No, pero es que tú me lo dices. Dijo, sí, pero ¿sabes qué? Se me hace que el borrachito se lo robó porque ya hasta fue la policía. Aunque pierda los 300 pesos, pero no va a meter en problemas. Dijo, sí, no, llévaselo. Entrégaselo, dáselo, sí. Pues ya tenía yo el anillo. Que era yo creo que lo más difícil, ¿no? Uh-huh. Quitárselo a su esposa. Busqué, Santiago, la dirección de la familia, o sea, en el otro panteón, porque ahí mismo en la ciudad, pero en otro panteón. Dijo, busqué lote y todo. Dijo, fui. Ahí hice un pocito ahí a un lado ni siquiera escondido ni nada ahí a un lado. Le pedí perdón a la señora. Le dije, señora, aquí está su anillo. Ya, por favor, ya no se aparezca en la casa. Santo remedio. Así de fácil. Así de fácil. Reclaman lo que es de ellos. Sí. No sé si platicarlo. El canal del Grito de la Llorona tiene ocultos algunos videos
y uno de ellos no lo he comentado, no lo he mostrado, y en algún momento quizá lo pueda mostrar completo, pero yo creo que sería hace 17 años, un material muy viejo, un material de muy mala calidad, porque lo grabábamos con una cámara de minidisc. Tú sabes que la calidad no era buena, y sobre todo cuando le ponías el famoso night shot, no grababa muy bien. ¿Por qué es complicado contar esta historia? Porque te podría decir que en algún momento el equipo, o mi equipo, el equipo del Grito de la Llorona, tal cual fue utilizado. ¿En qué sentido? Había un panteón muy conocido en Guadalajara que era muy complicado tener el acceso. De manera curiosa, cuando nosotros tenemos el contacto, empezó a ser muy fácil ir muy seguido. Ir a hacer investigación, ir a transmitir en ese lugar, pero no era gratis. ¿Qué pasaba? Y que posteriormente nos dimos cuenta de esto. No es como tal, lo voy a mencionar así, pero era como una mafia. ¿A qué me refiero? El administrador del panteón, policía, gente del ayuntamiento, nos permitían el acceso a cambio de que la gente que trabajaba conmigo, o los videntes que yo llegara a llevar, ellos llevaban el archivo histórico de la persona que estaba en tal tumba, porque era un panteón muy viejo, para saber si sentían algo de esa tumba, si sentían que había algo en esa tumba, y este tipo de preguntas era constante que se le hicieran a mi equipo. Nos dimos cuenta posteriormente que ellos se dedicaban, trabajando y aprovechando que trabajaban en ese panteón, a saquear. ¿Esto por qué lo platico y de qué trata el video? Que en algún momento me dan autorización de meterme en un mausoleo muy antiguo. Esto obviamente lo estuve grabando absolutamente todo. Llega a ser muy oscuro y de muy mala calidad. Te lo comparto. Pero cuando nos metemos, obviamente veíamos restos de huesos. Uno de mis compañeros que entró conmigo encontró una laja. O sea, había muchas cosas en este sitio. Sin embargo, las paredes del mausoleo, que era como subterráneo, algunas ya estaban corrompidas, estaba rota con el hueco, como si alguien lo hubiera roto tal cual para sacar algo. Obviamente nos llamó la atención, no recuerdo si lo mencionamos en el video, pero la parte curiosa es que nosotros hacemos la investigación, hacemos esto en este mausoleo, no tomamos absolutamente nada y nos vamos. Al día siguiente nos marcan del panteón para preguntarnos si nosotros le habíamos comentado a alguien que habíamos entrado a una tumba, a un mausoleo. No, simplemente lo que platicamos en la radio, no dijimos ubicación, no dijimos el nombre del mausoleo, la gente sabía que estábamos en un panteón. Cuando preguntamos por qué, nos comentan que al día siguiente por la mañana llega un señor muy elegante. El señor tenía un bastón con una, no sé cómo se le llama a la parte de arriba del bastón, pero era dorado, decían ellos, como una calavera. Llega y pide que lo lleven a ese mausoleo. Cuando ve el mausoleo, ellos nos platican que era un mausoleo que tenía muchísimo tiempo que nadie visitaba, que pareciera que estuviera abandonado en teoría. El señor lo ve y dice, se han estado metiendo aquí. Manda pedir que lo solden, que pongan un candado nuevo, y el señor simplemente se va. Nunca supieron quién era ese señor, nunca supieron él cómo tenía la información de que alguien había entrado y de alguna manera por qué pedir que lo soldaran y poder o poner un nuevo candado. Sin embargo, lo que les llamó la atención era la apariencia, porque ellos aseguran que era un señor que pareciera como de época, muy elegante, el bastón. Y te lo juro, esta investigación era muy amateur, la grabación, siempre lo digo, no era la intención mostrar en video lo que hacíamos, pero sí de repente lo documentábamos y está como un archivo oculto del Grito de la Llorona. Si me meto al canal y busco los videos ocultos, ahí la voy a encontrar. Órale. Y te lo comparto. Gracias. Oye, pues qué extraño, ¿no? ¿Qué dices? Sí. ¿Quién era? ¿Y cuánta gente no hace eso? Sobre todo los que trabajan en panteones. Y sobre todo la gente que se mete, perdón por decirlo, sin permiso, sin respeto. Tú sabes que cuando eres explorador, tienes cierta ética. Y en este caso nosotros como investigadores
muchas veces o la mayoría de las veces queríamos entrar a un lugar que era público, un panteón, un museo, pues era el proceso, ok, hablar administración, ¿qué necesitamos? No necesitas nada, a tal hora llega, te damos acceso. ¿Qué necesitamos? Tienes que hacer un documento donde nos digas cuánta gente viene, a qué horas llegan, qué es lo que van a hacer, lo entregábamos. Pero hay gente que simplemente se brinca los panteones, se brinca estos lugares y hacen una cantidad de cosas muy lamentables. Destruyen. Sí. No, es... Yo me acuerdo una vez, un museo allá en la ciudad de Saltillo hicieron un tour de leyendas. Uh-huh. Y dije, voy a ir. Y mi esposa y yo. Llegamos como 5 minutos tarde, ya habían empezado el recorrido. Ya lo habían empezado y estaba una señora de las que cuidan ahí el panteón. Y le dije, oiga, es que vengo al recorrido. No, es que ya empezaron. Le digo, pero apenas ahí van, apenas, contingente. No, dice, no lo puedo dejar pasar porque usted no sabe lo que es andar en un panteón de noche. Uh-huh. Le dije, bueno. Le dije, no, está bien. Y luego ya vienen por mí y me dijo, me hubiera dicho que usted era Santiago y yo diciéndole que no sabe andar en un panteón de noche. Le digo, no, pues sí. Le digo, pero pues usted está haciendo su chamba, ajá, ¿verdad? sí, tal cual. Usted está haciendo su chamba. Fíjate que me decía un sepulturero, así él me hablaba, me decía, tu amigo el sepulturero, me decía él. Fue un señor. Se veía visiblemente mal de salud el señor, mal de salud. Y por lo que fue a checar al panteón, dices, pues sí, dice, yo creo que no le queda mucho tiempo de vida al señor y viene a checar dónde va a quedar, ¿no? La esposa, muy guapa, muy elegante, mucho más joven que él. El señor iba ya en un bastón y llegó a recepción, dijo, oiga, yo tengo tal propiedad en tal calle, aquí en el cementerio, un cementerio muy bonito ahí en Saltillo, y quiero verla. Quiero que la destapen, no sé cuánto lo que me van a cobrar, quiero que la destapen, quiero ver cómo está por dentro, si hay que pintarla. O sea, a los sepultureros se les hizo raro, ¿verdad? Es como que pintarla. Y, bueno, son los deseos del dueño. Dijo, sí, señor, mire, vamos, lo que me tengan que cobrar, yo pago. Dice, entonces la esposa le decía, pero ¿para qué vamos, hombre? Mira, ya vámonos, no puedes caminar tanto. Y el sepulturero, amigo, le decía, no, mire, ahí le llevamos una silla, señora, ahí hay sombrita porque tiene muchos árboles. Uh-huh. Dijo, ahí hay sombrita, acabo de destaparla, pues no nos está dando nada. Somos varios. Por favor. No, pues vamos. Dice, y la mujer le insistía que ya se fueran, que no estaba en condiciones, que se iba a agitar y que no sé qué. Dijo, vamos. En esa tumba nomás había un ataúd. Dijo, no sabíamos de quién era, o sea, de quién estaba ahí. Dijo, no, pues abrimos todo y dijo, oye, no, pues sí le hace falta una pintada, me gustaría un color así, no sé, color ostión, en el interior, el señor diciendo, dijo, no, pues aquí nosotros le pintamos como usted diga. Dice, entonces el señor se asoma y ve que debajo del ataúd que está al fondo, porque nomás había ese, había ciertas cosas y sobresalía una tela color roja. Dice, entonces yo me dije, no, esto es brujería. Lo mismo que dije, yo creo que el señor también vio. Dijo, pero le limpian bien. Dijo, límpienle bien todo abajo, límpienle. Sí, señor, no se apuren, nosotros le limpiamos. Dice, y yo vi a la mujer visiblemente enojada. Dice, ahora sí, mujer, vámonos. Dijo, mañana vengo. Mañana vengo y y no me voy a dar por mal servir. Sí, señor, aquí lo esperamos, no se apure. Dijo, no, pues ya sacamos lo que era un trabajo de brujería. Dijo, pero entre nosotros, Santiago, había un cuate que su abuelita era curandera y todo, y como él trabajaba en el panteón, pues le enseñó cosas más bien para que él se protegiera, ¿verdad? Que no agarrara, cómo destruirlo y todo. Y pues ya nuestro amigo hizo su chamba. Dice, al día siguiente, Santiago, no reconocíamos al señor. Señor sin bastón, totalmente erguido, todo el señor así como que... Y la señora con una cara de enojo. No, dice, no tienes una idea. Y se nos quedaba mirando, pero bien feo. Y el señor, no, muchachos, ¿cómo están?
que a ver cómo quedó. Dijo, no, señor, limpiamos todo. Él todavía ese énfasis, limpiamos todo. Y mire, ándele, de ese color quiero. Oiga, ¿y con qué podemos pulir el mármol aquí? Pues sí, con un ácido, algo así. Dijo, pues échenle lo que me cueste, yo pago. El señor andaba muy contento. Pues es que visiblemente decías, el que vino ayer al que vino ahora. Ajá. Y el que sacó la brujería decía, ya ves, te dije. Dijo Santiago, el señor, dijo, ¿cuántos son? Dijo, no, hombre, señor, somos 4. Ahí les va. Háganse una carne asada el día que descansen, compren cerveza, lo que ustedes quieran. Nos dio 20,000 pesos el señor. Wow. Dijo, y la señora estaba volteada así como diciendo, me la van a pagar. No. O sea, lo tenía bien trabajado. Y era un buen trabajo. Sí. ¿Sabes por qué te lo digo? Porque la gente que hemos ido constantemente a panteones, te das cuenta que hay brujos que van y avientan los trabajos, pero simplemente pasan por el perímetro del panteón y lo lanzan. ¿Sí? Y lo encuentras en el perímetro. Cuando un brujo es bueno o dedicado, va y se toma el tiempo de enterrarlo, de hacer el trabajo, de meterlo en una tumba. Pues ya el hecho de profanar. Exacto. Y es algo feo, fuerte. Sí, fíjate que en algún momento platicábamos con una persona de una funeraria que nos platicaba de personas que llegaban para enterrar a su difunto y pedían enterrarlos como con trabajos de brujería. Y nos platicaba cosas extrañas que le pasaban. Por ejemplo, él decía algo bien curioso, que en una ocasión llega una persona, un amigo de él, y llegó a la funeraria. Le enseña los ataúdes simplemente como plática, no había nada, ni el por qué verlos. Y esta persona le dice, regálame ese ataúd, un ataúd muy bonito y el más costoso que estaba en el lugar. Le dice, no hombre, no te lo voy a regalar, si te mueres mañana te lo regalo. Tiene un accidente ese mismo día y termina falleciéndose. Y lo enterraron en ese ataúd. Por eso hay que tener cuidado con lo que pedimos y decimos. De hecho, hay gente que de repente, como reto, lo digo porque yo lo quise hacer, meterte un ataúd para ver qué es lo que se siente. Se dice que te podría llevar una maldición. Claro. Hay que tener mucho cuidado. Exacto. Fíjate que allá en Saltillo, donde yo vivía, llegué ahí, estaba yo en 6º de primaria. Bueno, faltaban como 2 meses para salir. Iba a entrar a secundaria. Tenía, pues, ¿qué serán? 12 años, más o menos. Había un fraccionamiento. Pues en aquellos años eran bulevares que pues no había mucho carro ahí en Saltillo. Ahorita ya son de 4 carriles o de 6 carriles, todo lleno, ¿verdad? Y antes no, pasaba un carro a las 500. Todavía existe esa casa. Yo creo que nosotros éramos de 6º de primaria, primera de secundaria los amigos, y este cuate ya era de universidad. Este chavo. Y jugaba béisbol a veces con nosotros. Él en su casa todavía tiene esos letreros, los ha estado pintando, pero la frase es la misma. Aquí habita un hombre solo y sus fantasmas. Ese letrero siempre ha estado. Uh-huh. Siempre, toda la vida. Y él en una habitación tenía un ataúd con sus 4 cirios, así con luz roja. Y decía, creo que estudiaba algo de artes plásticas, ya que esos cuates son artistas y todo. Pero esa frase la gente pasaba, ¿cómo que aquí vi un hombre solitario y sus fantasmas? Pues sí, pues es la frase añales. Uh-huh. Crecimos con esa frase, pero te digo, ahorita que mencionabas del ataúd, ese cuate. Pero fíjate, ahorita me hiciste recordar tiempo de mi niñez, todavía más atrás, como de 4º o 5º de primaria. Un amigo mío, Marcos, una casa muy grande que él tenía. Yo nunca supe que si su papá tenía funerarias o no, pero ahí almacenaban ataúdes. Almacenaban ataúdes y son cosas que te pasan de niño, que cuando creces dices, caray, pues, ¿qué había ahí? Porque jugábamos a las escondidas y los escondites eran los ataúdes. Era escondernos en ataúdes. Ok. Sí, era escondernos en ataúdes. Pero también en la
en la ventana de una habitación que daba hacia el corral, que era el final de la casa, el corral, había muchos frascos. Te estoy hablando yo de lo que yo me acuerdo, así parece que lo estoy viendo en estos momentos, como unos 12 frascos con fotos. Y yo no sé si alguno de ellos estudiaría medicina o si así fuese, ¿por qué tener tantos? Uh-huh. Pero son cosas que te pasan de niño y no entiendes eso. Y hasta cuando eres un adulto y vas que dices, ay, qué raro, ¿no? Uh-huh. Que en ese tiempo pues te impresionabas, y a mí sí me impresionaba, pero pues no te ponías, no te preguntabas. Sí. Y fíjate que una tragedia en Saltillo, gracias a un ataúd. Tú sabes que en el norte hace muchísimo frío. Uh-huh. Carretera antigua a Monclova. Muere alguien del rancho. Oye, hay que traer el ataúd a Saltillo. Hay que traerlo. Y pues, ¿en qué? Pues nomás está el camión de volteo de Pepe. Pues dile a Pepe que pues vaya por el ataúd a Saltillo. Pues ya le dice a unos cuates, vamos por el ataúd, ¿verdad? Para enterrar al señor. Pues van por el ataúd a Saltillo. Total, de los que iban, pues uno no alcanzaba a irse adentro del camión de volteo, o sea, en la cabina. Yo no se tenía que ir afuera. Uh-huh. Estaba candelillando, un frío de unos 5 bajo cero, más o menos. Mínimo 5 bajo cero. Entonces el cuate pues, se venía con que, imagínate el airecito, ir atrás en el camión de volteo, ahí ve el ataúd. Digo, pues me voy a meter. Se metió al ataúd este cuate. Eso salió en las noticias, fue algo. Se metió al ataúd, se quedó dormido. La gente allá en los ranchos es muy dada a de que, mira, allá va Santiago y Alain, vénganse, ¿a dónde van? Pues para el rancho, pues vénganse, hombre. Vamos. Y es darle ray uh-huh. a las personas. Y le dan ray a unos cuates que vivían en un rancho antes a donde ellos iban. Eran cuatro jóvenes. Y dice, nomás que ahí cuiden mucho el paquete que traemos. Pues ya cuando suben en el ataúd, los chavos dicen, caray, no, pues bueno. Pero pues de caminar a irnos aquí, pues vámonos, ¿verdad? Uh-huh. Y se van. Los cuates que iban en la cabina jamás imaginaron que el que iba atrás se había metido al ataúd. No se dieron cuenta. Porque ellos iban en la cabina. Tú sabes que el camión de volteo pues va tapado totalmente. Y el que le tocaba irse atrás, pues se metió al ataúd. Se suben estos 4 muchachos y el cuatre como que despierta o no sé y abre el ataúd en plena carretera. Los chavos se lanzaron. Los 4 se mataron. ¿Y salió en noticias esto? Sí, claro. Wow. Salió en las noticias. Sí, o sea, el miedo, o sea, dijeron, ya se levantó el muerto y se aventaron del camión. Qué fuerte. Hablando de ataúdes. ¿verdad? Exacto. Y fíjate que englobando todo esto de las morgues, las funerarias, yo creo que es bien importante contemplar un montón de elementos. Platicábamos que hay cuerpos que se llegan a mover, hay cuerpos que llegan a llorar y muchas veces tiene justificación. Una parte técnica que tendremos que platicar y que si tú platicas con algún forense, con alguien que trabaja en una morgue, te va a decir por qué pasa. Pero ya cuando viene acompañado de otros acontecimientos, ok, sí se movió el cuerpo, sí lloró, pero además la luz empezó a fallar. Además, el frío, obviamente la temperatura en una morgue tiene que estar a cierta temperatura, pero de repente los fríos llegan a ser localizados. Sí. En cierta parte el frío es más intenso, los equipos empiezan a fallar, las cámaras empiezan a fallar, pues te das cuenta de que ya estamos hablando de una energía que quizás se quiera proyectar, ¿no? Así es. Porque mucha gente puede decir, es normal lo que platican, es normal que se mueva, es normal que grite, porque también hay un efecto de los pliegues vocales donde el aire llega a producir un efecto, pero no todo se puede justificar. Exactamente. Sí, yo he conocido casos de un niño que lo había desvivido una persona, un adulto, y el CEMEFO,
la persona que le iba a hacer la autopsia, al momento que le dicen, ya lo capturaron al cuate que hizo esto, el niño lanzó como un suspiro de descanso. Wow. Sí, el niño lanzó un suspiro. Entonces ahí dices, ¿cómo te explicas, no? Uh-huh. ¿Cómo te explicas ese tipo de situaciones? Pero hay muchas cosas, Alain, que esto de morgues y tantas historias que no acabaríamos, yo pienso, en muchos programas. Hay una practicante, tú sabes que hay entidades que, dependiendo del tipo de persona que seas, se pueden adherir a ti. ¿A qué me refiero? Si tú eres una persona muy paterna y en el lugar en el que estás está la entidad de un niño, es más probable que se te pueda pegar a ti a cualquier otra persona. Esto te lo platico porque hay una chica que era practicante en Guadalajara, ajá, de un lugar donde recibían cuerpos, donde se tendría que hacer este proceso. Sin embargo, ella, el trabajo en ese tiempo simplemente era administrativo. No le tocaba ni tocar ningún cuerpo, no le tocaba hacer o tener este acercamiento. Ella nos platicaba que en algún momento, cuando llega a hacer sus prácticas, había una niña sentada como en una salita que tenían y la niña simplemente estaba agachada. Le llamó la atención el por qué habría una niña en ese lugar. Obviamente no pensó en nada malo, no pensó en que podría tratarse de un fantasma o algo por el estilo. Se acerca a la pequeña y le dice, niña, ¿estás bien? La niña le dice, sí, estoy esperando a mi mamá. Ok. Esta chica se va, comienza a hacer su trabajo, revisar expedientes, todo esto, se va para su casa. Al día siguiente ella platica que llega nuevamente a trabajar y la niña estaba ahí. Ya no era normal. Niña, ¿por qué estás aquí? Estoy esperando a mi mamá. Obviamente en ese momento ella ya se asusta, se mete a su zona de trabajo y le platica a otra persona. Fíjate que acabo de ver una niña en la sala. Yo le pregunté qué quería y me dijo que estaba esperando a su mamá. No puede haber niños aquí. Sí. Cuando le platica cómo era la niña a detalles, esta persona saca los expedientes, nos platica que le enseñan los expedientes, los empieza a ojear y se da cuenta que una foto era muy similar a la niña que ella había visto los 2 días anteriores. Quizá esa niña estaba ahí realmente esperando a su mamá, esperando a ser reconocida. Sí. ¿Cuántos casos no hay de personas, por ejemplo, en este caso, las madres buscadoras, que están recorriendo lugares, que todos los días visitan los archivos de CEMEFO buscando respuestas y quizá nunca las encuentran, pero que hay alguien que las esté esperando todo el tiempo, ¿no? Exactamente. Es fuerte, sí, y es doloroso pensar en eso. Yo creo que tú traes algo, Santiago. La lámpara no deja de... que no deja de dar lata contigo. No me digas, porque esto a veces me ha dado pena muchas veces cuando he estado... A veces en una grabación, ajá, de un audio, que termino con la laptop aquí, dice, es que no jalaron las impresoras, Santiago, ¿qué traes? ¿Qué es? Pues no traigo nada, le digo, no sé. Tal vez al rato que platicamos con Cristian, yo creo que él movió ciertas cosas también aquí, que me decía que traigo un ángel siempre pegado, ajá, conmigo. No sé, a lo mejor son... Pero pues desde que estábamos hablando de todo ese tipo de situaciones, y sí, pues la lámpara no ha dejado y no hay forma. Pues hay 3 lámparas y nomás esa. Exacto, si fuera un bajón de luz... ¿Sería todo parejo? Sería todo parejo. No sé si tenga que ver, pero justamente aprovechando que tenemos este lugar, empezamos a traer cosas que no guardábamos aquí. Algunos muñecos, ayer me trajeron una muñeca, no recuerdo el nombre que me dieron de ella, pero esta muñeca aparentemente tiene el espíritu de una señora que por mucho tiempo la tuvieron encerrada en casa. Esta señora lo único que me pidieron es, ok, ¿quieres tener la muñeca? Nada más cierto tiempo tienes que traerle una flor para que no se vaya a enojar. Mientras tú la trates bien, como ella siempre estuvo en casa, siempre va a cuidar este lugar. Pero si tú lo olvidas o la tienes arrumbada, puede empezar a hacer cosas. Y traje más cositas raras que no sé si entre tu energía y la energía de estos objetos, pues puede estar pasando estas cosas. Puede ser, mi amigo. No, hombre,
Pues es que son tantas cosas, ¿verdad? Aquí platicar contigo, un gran investigador, un gran creador de contenido, una excelente voz que Gracias. tiene Alain. No, ¿y quién lo dice también? No, que al rato van a ver al rato, lo van a ver en películas de Hollywood a este hombre, en serio. Tiene toda una personalidad y todo un carisma y una voz privilegiada. Intenté hacer doblaje y no funcioné, como paréntesis. Se me hace que te tenían envidia. Es muy complicado, es muy complicado. Se me hace que te han de haber tenido ahí envidia, te han de haber puesto el pie para que no fueras una estrella. Pero mira, todo se da a su tiempo. No estuviéramos aquí platicando a gusto de terror. Sí, no, ni me pelarías. Decía, no. Alain, muy agradecido de que hayas aceptado la invitación aquí en Contadores de Historias. Tus redes sociales, ¿dónde te puede localizar las personas? Nos encuentran como El Grito de la Llorona en todas las plataformas o como Alain Luna, y al contrario, siempre es un placer platicar contigo. Sobre todo, yo creo que este episodio le va a gustar a la gente. Tú sabes que cuando te invitan a colaboraciones, de repente platicas las historias y te preguntan qué es lo más fuerte, y pues si lo más fuerte es una cosa, pues lo platicas aquí, acá y acá. Pero hay cosas que de repente uno se guarda, y creo que parte de archivos que hoy te vamos a mostrar, no sé si tengas tú la maña de cómo sacarnos cosas, pero contigo van a haber cosas que no hemos mostrado. Gracias. Y que es un placer que sean primero en tu canal y que la gente lo analice. Nosotros no intentamos convencer que nuestro contenido es real, que la historia que platicamos es real, que la evidencia es real. Lo mostramos. Para nosotros fue una vivencia real. Ustedes decidan en base a lo que ustedes puedan sentir. Es lo único que podemos decir. Así es. Muy agradecido, Alain. Gracias por estas primicias también. Un placer. Que nos das. Y pues a seguir trabajando. Y es un gusto estar siempre aquí en tus estudios. Ya nos toca acompañarte en Saltillo. Cuando esperemos quieran, pronto estar por allá. Cuando quieran, ahí tienen su casa, ahí son bienvenidos. Muchas gracias, Santiago. Muchísimas gracias. Mi nombre es Santiago Segovia, investigador paranormal. Los espero en el siguiente capítulo de Contadores de Historias.